Había visto por primera vez desde Cancale este castillo de fantasía. Sentí la impresión borrosa de una sombra negra recortada sobre un cielo de brumas. Lo vi de nuevo desde Avranches al atardecer. La enorme extensión de arena era de color rojo. El horizonte era de color rojo y la bahía sin límites también era de color rojo. El castillo rocoso se alzaba a lo lejos como una casa señorial, como un palacio de ensueño que permanecía oscuro en medio de la luz carmesí del crepúsculo. Vagué, sorprendido, como si hubiera descubierto la morada de un dios, por aquella sala sostenida por unas columnas ligeras o pesadas también, por aquellos corredores escalados, alzando mis maravillados ojos hacia esos pináculos que semejan cohetes lanzados hacia el cielo y hacia esa inconcebible maraña de torrecillas de gárgolas, de ornamentos esbeltos y encantadores. Estas fueron las palabras que utilizó el escritor Guy de Maupassant para describir al Mont Saint-Michel. Este lugar de misterio se alza entre las costas de Normandía y de Bretaña. Incluso a día de hoy todavía se sigue debatiendo entre normandos y bretones a quién le corresponde este lugar. Viéndolo en persona, nadie puede arrancarle ese halo de misterio que embarga y sobre todo ese magnetismo que desprende un lugar como este lleno de historias y leyendas. Los peregrinos llegaban por fin al Mont Saint-Michel después de hacer frente a innumerables peligros que le acechaban, como eran, por ejemplo, las mareas que subían y bajaban, también las arenas movedizas que se tragaban a los hombres, o incluso la niebla que hacía desorientarlos y perderles dentro del mar. Si nos remontamos a hace 20.000 años, el mar del Canal no existía. Los paisajes se parecían entonces a los de Finlandia, con bosques y ríos en un clima periglacial. No fue hasta hace 9.000 años que el mar comenzó a entrar en la bahía como resultado del deshielo del enorme glacial escandinavo. 1000 años después, el Mont Tombe, como se le llamaba en el pasado, tenía sus pies en el agua y poco a poco el clima se volvió oceánico templado. Este lugar fue centro de cultos druidas y fue habitado por tribus celtas donde tenían megalitos y hacían culto a sus deidades paganas. Con la llegada del cristianismo, la isla siguió dedicándose al culto y fue por ese culto pagano que surgió la leyenda de que el demonio asumió la forma de un dragón marino para molestar a los habitantes de las costas de Normandía y de Bretaña, en especial a los últimos seguidores de los cultos druídicos que practicaban sus creencias. Según esta leyenda, el arcángel San Michel, un mensajero de Dios, advirtió de los terribles sucesos en la bahía y Dios le ordenó ascender a la tierra con su ejército para derrotar y castigar a las fuerzas del mal en una de las mayores batallas de todos los tiempos entre el bien y el mal. Ambos, el dragón y San Michel, combatieron durante días hasta que por fin el propio San Michel clavó su espada en la cabeza del dragón y la alzó en señal de victoria. Justo en la cima de la abadía se encuentra la estatua de San Michel sometiendo con orgullo al diablo en el extremo de la aguja de la abadía. Se puede apreciar así la fuerte influencia del cristianismo, que creían ser el bien y que con la ayuda de Dios podían salvar a estas personas que cometían un error al practicar estas creencias paganas con las que aparentemente, de forma involuntaria, invocaban al demonio. Muchos hombres dicen haber presenciado el épico enfrentamiento, entre ellos Aubert, el obispo de Avranches, una localidad cercana al monte. Según la Revelatio Ecclesiae Sancti Michaelis, el texto más antiguo que describe los orígenes del Mont Saint-Michel, después de la legendaria batalla, el obispo recibió la visita del arcángel San Michel, quien en sueño se le apareció al obispo y le introdujo la idea de la construcción de una abadía en aquel monte dedicado a su nombre para conmemorar la victoria de las fuerzas del bien y alejar para siempre la influencia del mal. Las primeras 2 veces
el obispo hizo caso omiso, pues creyó estar loco y haber tenido alucinaciones. Pero a la tercera visita del arcángel San Michel, para poder demostrarle su poder y existencia, le tocó la cabeza del obispo con su dedo de luz y su cráneo se perforó bajo la fuerza de este contacto. Esta fue razón suficiente para que el obispo se lo tomara en serio y se dispuso a organizar la construcción. Pero antes de considerar cualquier construcción, el Mont Tombe debía limpiarse y nivelarse. Por lo tanto, 2 clérigos son enviados al sur de Italia, al monasterio del Monte Gargan, donde el arcángel dejó alguna reliquia para que pudiera ser santificado. Ya corría el año 708 cuando se levantó el santuario sobre el monte y en poco tiempo se fueron estableciendo los peregrinos y ermitaños conformando la pequeña ciudad que hoy en día lo rodea. Pero no solo eso, sino que también se convirtió en un alto centro de la cultura medieval. Las obras de los benedictinos y la reliquia del Mont Saint-Michel, conservada en la abadía, contribuyeron al desarrollo espiritual y económico de este mágico lugar. También se dice que hoy todavía se conserva el cráneo perforado de Aubert dentro de un relicario. Un cráneo perforado con eficacia como para dar testimonio del mandato de San Michel. ¿Es esta reliquia un engaño? Quizá, pero luego un engaño bien construido, porque los análisis científicos confirman que el dueño del cráneo tuvo esta perforación durante su vida. En el año 709, un cataclismo hizo que el mar se adentrara en la tierra e inundara toda la zona, dejando aislado el Mont Saint-Michel. Y es por esto que desde entonces, 2 veces al día, se repite este fenómeno que deja a la ciudadela y a su abadía unida a la tierra solamente por un camino construido por el hombre. Cuando la marea retrocede, el monte se convierte en una isla durante horas y es entonces cuando es una verdadera maravilla. El agua cubre el vado sumergible, desaparecen todos los accesos por tierra y de repente parece que flota. Dicen que esta es la velocidad a la que suben las mareas, que el agua atraparía con facilidad a un caballo al galope, y es por eso, con cada subida del mar, que las campanas del monte avisan con suficiente antelación. Convertido en una fortaleza del Ducado de Normandía, pero también en un importante lugar de paso, el Mont Saint-Michel adquiere una dimensión estratégica y simbólica que obliga a su fortificación cuando comienza la Guerra de los 100 años en el siglo XIV, oponiendo a los franceses contra los ingleses. Cuando en 1415 los ingleses diezmaron al ejército francés y anexaron Normandía, intentaron tomar el monte sin éxito. Esta victoria contribuyó aún más a la leyenda del monte y los peregrinos acudían en masa para rendir homenaje al arcángel San Michel, que se convirtió en el defensor del reino. Pero el Mont Saint-Michel, ante la falta de mantenimiento de los edificios desde el siglo XV, se convirtió en un lugar donde se encerraba a los presos que purgaron sus penas encerrados en terribles jaulas medievales o en mazmorras, hasta que en 1863 Napoleón III decidió el cierre de la Bastille de Mer o la Bastilla de los Mares, como se le llamaba en ese entonces, dejando así al monte en un estado profundamente ruinoso, especialmente después de varios incendios en la iglesia de la abadía en 1776 y en 1834. El lento renacimiento del Mont Saint-Michel comenzó en 1874, cuando fue clasificado como monumento histórico y cuando el presidente McMahon decretó su reconstrucción. Se llevaron también a cabo importantes trabajos de restauración a finales del siglo XIX y un dique camino fue construido en 1879 que conecta el continente con el monte, facilitando así el acceso de los visitantes hasta hoy en día. Este lugar no es solo una maravilla arquitectónica, sino que también es un lugar que se encuentra
en el medio de la nada, ni siquiera está en el agua y tampoco está en la tierra, sino que está suspendido en el aire, rodeado de mareas, de arenas movedizas y de cielos cambiantes. Espero que os haya gustado mucho el vídeo con esta pequeña leyenda que os he traído y esta historia un poco del Mont Saint-Michel. La verdad es que es un lugar súper bonito que merece mucho la pena visitar, así que lo recomiendo 100%. A mí me encantó, me pareció impresionante y luego pues bueno, me trae muchos recuerdos. Y bueno, si os ha gustado, por favor darle a me gusta porque me ayudáis muchísimo. Y suscribiros al canal si queréis ver contenido parecido a este. Y bueno, nos vemos muy pronto.